Aquí nos encontramos con Carla Johan Lorenzo. Sos autora de un libro del que voy a hablar enseguida, Yerba Mate, un libro muy especial, que es un manual de yerba mate, pero además también sos sommelier de mate. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Justamente este libro se lanzó en el 2010, la primera edición, y ahora en la Feria del Libro se presenta la cuarta edición. O sea, un libro que me llevó a China, a Europa, a recibir premios, transitando también como embajadora de la yerba mate. Vamos a hablar de eso enseguida. Antes, me vas a contar cuáles son las 3 cosas que tengo que tener en cuenta cuando me hago el mate a la mañana. Bueno, primero para. sí. ¿El mate se toma a la mañana? Se toma a la mañana, se toma a la mañana. Está bien, no estoy errado. Bueno, 3 cosas que tengo que tener en cuenta. Bueno, primero la temperatura del agua. ¿Qué temperatura es? 75, 80 grados. O sea, sería el primer hervor, lo que se llama el primer hervor, cuando empieza a soltar burbujitas pero no está hirviendo. Eso, las primeras burbujitas al costado de la pava, ya sabemos que está en esa temperatura, en ese rango. Si se pasa de los 82 grados, pierde oxígeno el agua y hace alterar el sabor de las infusiones. Bien. Por eso no hay que hacer eso que hierve el agua y después agregamos agua fría. Esa trampita, no. Respetar la temperatura. Después, empezar el primer mate con agua tibia. Ese es el otro gran secreto. Por eso yo también en la tapita ya preparé. ¿Por qué con agua tibia primero? Porque además te queda feo si te lo tomas con agua. El primero que te tomas con agua es doblemente feo, es muy fuerte y además tibio. ¿Por qué? Sí, hay que descartarlo si estamos en casa y si no, bueno, se lo toma el cebador. Tibio porque necesitamos que hidrate el polvo, más que nada, del mate, pero que no queme la yerba. A veces terminamos agregando azúcar porque elaboramos mal un mate y empezamos con el agua directamente del termo y a veces el matero hace eso, ¿no? Claro. ¿Y la tercera? Y la tercera es, por ejemplo, siempre cebar donde está la bombilla y dejar yerba seca en el lado opuesto. A veces ves que las personas ceban toda la superficie, se toman 2 o 3 mates ricos, intensos, como digo yo, con mucha energía por la cafeína, pero enseguida pierde sabor. La idea es que podamos desprender sabor de estos 20, 25 gramos de yerba con 1 litro de agua. O sea, más o menos un buen matero te tiene que sacar... Un mate contra 1 litro. Rendimiento parejo. De esa yerba, sí. Va a depender también del estilo. Claro. Por eso, traje estos platitos para contarte un poquito. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos dentro del mate, que es el blend final. Primero fue estos elementos. Lo que estoy viendo son unos elementos que son como yerbas de distinto grado de molienda, ¿no? Más palo, menos palo, más polvo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en realidad nosotros, o sea, la yerba mate no es otra cosa que yerba secada y después con una molienda puede ir a estacionamiento o no, dependiendo del producto. Y después se hace una separación de estos elementos a través de zarandas de selección. Y tenemos los palos, hojas grandes, hojas medianas y polvo. El polvo no es otra cosa, en realidad, que las hojas bien finitas de yerba mate. Y es donde está la mayor concentración de propiedades, componentes, por ejemplo, que generan un alto poder antioxidante, que es sumamente sano para el organismo. O sea, esas hierbas que se promocionan como sin polvo, en realidad... No tiene estructura. O el famoso que surgió, para colar o las personas que te dicen, yo a la mañana agarro el colador y me pongo a colar. Digo, no, o sea, estamos gastando dinero por un lado y por otro lado perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque hay un producto para cada consumidor. Por eso también en el libro es como una guía de marcas de yerba mate. Porque la idea es que el consumidor primero se conozca uno. Y cuando te parás en la góndola, por ejemplo, en un supermercado, digas, bueno, ¿qué tipo de mate me gusta? ¿Suave o más ¿qué es conocerse intenso? Uno? Y como matero. Y como matero y como también cuando buscamos un vino lo mismo. O sea, ¿qué me gusta? ¿Me gusta el mate suave? Por ejemplo, amable. ¿Me gusta el mate más intenso, más amargo? Y a partir de ahí buscar el tipo de yerba, que casi todas las marcas grandes, líderes, tienen una selección de productos. Pero a veces por el desconocimiento nosotros terminamos comprando el producto que no es indicado para nosotros. ¿El mate de la mañana es distinto del mate de la tarde? Totalmente. ¿Por qué? El mate de la mañana para mí es más amargo, más intenso, porque necesitamos también activar más el sistema nervioso central, o sea, estar despiertos. Cafeína, mateína, arriba. Sí, ahí podemos buscar una yerba, por ejemplo, que tenga los elementos más pequeños, como la despalada. Y después a la tarde ya va más también con la pastelería a la tarde. A veces nos juntamos con los amigos y, como yo siempre digo, tomar mate es muy sano, ayuda, es diurético, laxante, pero por otro lado también tenemos que cuidar con qué lo acompañamos a nivel grasa, ¿no?
Claro. Pero a la tarde buscar una yerba de sabor suave sería una excelente opción. Para que también acompañe esa pastelería dulce. Y para que nos prepare para dormir más tarde, que no nos quedemos arriba. Sí, mira, ese es uno de los grandes mitos, porque la yerba mate en sí no altera los patrones de sueño. O sea, Ajá. vos podés tomar mate. El tema va a depender también de tu tolerancia a la cafeína. Y a su vez la yerba mate tiene una gran ventaja, que es Sí. como yo decía recién, o sea, es levemente diurética, entonces hace que se elimine más fácil el exceso de cafeína también del organismo. Bien. Si la comparamos por ahí con el café. Bien, entonces, esto es importante, Sí. no es la misma yerba a la mañana que a la tarde. No, es la misma. no. Tenemos que tener varias yerbas. ¿Cuántas yerbas tiene que tener un matero promedio en su casa? Muy buena pregunta. Bueno, por ejemplo, hay yerbas que se adaptan muy bien a todas las aguas, que eso también es un factor muy importante, Ajá. las aguas del país, por ejemplo. Y después también hay yerbas que son más estándares. Por ejemplo, la mía, que es de mi marca, es una yerba que está secada con agua hirviendo en vez de fuego. Es sapecada por agua y es una yerba amable por el sistema de secanza, pero el blend genera que sea duradera. Hoy la tendencia por ahí es buscar una yerba con este estilo que se adapta más a casi todos los paladares. Claro. Por ahí podés tener esta yerba premium, por ejemplo, para el fin de semana cuando vienen tus amigos, que decís, bueno, lo quiero agasajar con un mate. Y después entre semana me busco una yerba un poco más económica para el mate de todos los días. ¿Mezclar yerbas? ¿Qué opinás? Me parece bien, sí. Yo lo hago. Sí, me parece Sí. bien. Y también volver un poco a lo que hacían las abuelas de, viste, la cascarita naranja, Sí. el burrito, el cedrón. Yo me acuerdo en Misiones ver la cocina de mi abuela o lavanda. Mirá, por ejemplo, cuando te preparás el mate, que traje también para Trajiste colocarlo. con flores de lavanda. Sí, que en realidad lo que tenés que hacer acá es la lavanda, ponerla dentro de un mortero. O sea, es muy importante Y usar... romperla. Sí, romper Claro. y ahí recién colocar sobre la yerba. Hay yerbas que vienen como con clavo de olor, pimienta, etcétera. Sí. ¿Qué opinás? Me gusta, me encanta. ¿Te sí, gusta? Sí. Próximamente también voy a estar lanzando una línea así, Como porque es la muy tendencia. Sí, en realidad es el camino que ya tomó el té y está buenísimo que yo respeto muchísimo el mate cebado y la cultura de compartir la bombilla. Sí, vamos a hablar de eso. Sí, pero también hay una realidad, que si nosotros queremos exportar y competir en el exterior, con el mate en taza, por ahí es el camino más fácil y el más competitivo. ¿Cuál es el país del mundo que más mate consume afuera del Sí. cono sur, Sí, de sí. nosotros, digamos, Sí. que obviamente somos los principales? Bueno, Siria, Líbano, que esos Bien. son dos mercados muy, muy grandes para nosotros. Casi el 60% de nuestra exportación va hacia esos mercados. O sea, Siria y Líbano, sí, estos dos. estos ¿Por qué a dos. estos dos? Porque en realidad es una colonia que vivió en Argentina, adquirió el hábito y cuando volvieron a sus países se llevaron también la cultura al mate. Pero a diferencia de nosotros, y es interesante aclarar esto, ellos no comparten la bombilla. Pero toman en bombilla, toman en porongo. Sí, es un matecito de vidrio, Sí. como un vasito, con Sí. la bombilla. Andan con su paquetito de un cuarto de yerba Sí. y se juntan sí a hacer la ronda y compartir el agua. Curioso, porque comparten la shisha a veces, Sí. pero no comparten el mate. Sí, bueno, pero también ahí en ese caso tienen un pico también para cada uno, es ¿no? cierto. O sea, el concepto es el compartir la misma bombilla. Y bueno, y es un mercado que, por ejemplo, hoy, con algo tan triste que les está pasando, que es la guerra, ellos también están emigrando a otros países y se están llevando la cultura del mate, que por un lado nos termina favoreciendo a la industria de la yerba mate en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay también, porque empezamos a vender yerba en lugares que no pensábamos Claro. que se iban a interesar en... ¿Y el otro 40% dónde va? Bueno, principalmente Brasil, que nos Sí. compra bastante para exportar a Uruguay, aunque parezca un poco raro. O sea, Brasil le compra a Argentina Sí, para venderlo a Uruguay. sí. Dejémoslo ahí, Sí, no lo analicemos demasiado. sí. Después Chile también es otro Sí. mercado. Y después lo que se le llama todo el mercado nostálgico, o sea, Europa, Estados Unidos, por ejemplo, compra muchísima yerba mate, pero por el poder antioxidante que tiene o las propiedades que tiene, y más que nada para bebidas energéticas o bueno, las personas lo buscan con ese fin, Claro. más que el hábito del mate cebado. Yo me crucé con el mate por el mundo, Sí. a veces hasta con marca argentina, Sí. en el lejano oriente. ¿Nunca llegó a ser un mercado relevante para nuestra mercadería, digamos?
Me Mirá, crucé anecdóticamente sí, en el supermercado, de ir caminando y en el lejano oriente decir, uy, mira esta marca de yerba, pero solo en saquitos, no en paquete. Sí. Marcas muy conocidas de aquí, de nuestro país. De repente, en un supermercado en Hong Kong, en un supermercado en Taipei. Sí. Sí, en realidad, bueno, son mercados muy, o sea, con mucha perspectiva para nosotros, pero volvemos a lo mismo, o sea, va a ser muy difícil que entremos con el mate cebado. Claro. Me pasó a mí de ir 3 veces a China y compartir con ellos el ritual del té y por otro lado enseñarles yo el del mate y el camino es a través del mate cocido en taza. Por eso hoy por hoy también el Instituto Nacional de la Yerba Mate acá en Argentina está haciendo como un desarrollo muy fuerte en la India, tratando de imponer también el tema de blends saborizados o yerbas compuestas para venderlo en saquitos y tomarlo en taza. Claro, tanto en India como en China y el resto de Asia, la cultura del té es fantástica. Tiene que haber lugar para nuestras infusiones. Además, me enteré en su momento que la planta del mate crece solo en nuestra región. Los chinos la quisieron plantar y no crece en China. ¿Es cierto eso? Totalmente, sí. ¿Por qué la planta del mate está en Argentina tan patriota? Bueno, es un árbol y necesita esa tierra colorada llena de hierro, magnesio principalmente, que está en esta zona del sur de Brasil, parte de Paraguay, Misiones y norte de Corrientes en Argentina. Fíjate que Uruguay es gran consumidor de yerba mate, vende por el mundo, pero no son productores. O sea, ellos traen su materia prima, como hablábamos de Brasil, pero principalmente esa es la zona de cultivo de la yerba mate y necesita... no se sale de ahí la plantita. porque necesita ese clima subtropical, mucha lluvia, calor... Y bueno, el sur de China es subtropical y tampoco les anduvo. No, porque la India tierra... es subtropical, tampoco... Es un factor, ¿no? Tierra, clima, o sea... para que crezca la planta y que también pueda ser apta para denominarse yerba mate. Ajá. Carla, ¿se vence la yerba? Se vence, pero ¿cuándo? por una cuestión o sea, que sí o sí hay que ponerle una fecha de vencimiento, que son 2 años. Sí, pero ¿es una fecha legal o es una fecha real? Si yo te traigo una yerba que tiene más de 2 años de edad, que no tiene ninguna enfermedad rara, ¿vos la sentís en el paladar? Mira, lo que vas a sentir es que se pierde el aroma y sabor. Es como que va quedando, nosotros le llamamos como una yerba chata, o sea, en el sentido plana, o sea, no tiene más toda esa expresión fresca y de aromática y de sabor. Eso es lo único que vas a encontrar. Después, a nivel salud, nuestra yerba, que tiene 3% de humedad, o sea, muy poca humedad, nosotros podemos llegar a consumirla después de varios años. Y no hay ningún problema. Sí, pero bueno, por una cuestión legal hay que mantener ese vencimiento que es 2 años desde el envasado. Claro, es una cuestión de ley. Sí. Quiero saber, ¿vos cómo recomendás revivir un mate? ¿Empezar de vuelta o hacerlo a mitad de camino? Muy buena pregunta. Bueno, eso de tirar un poquito la yerba y colocar yerba seca no va conmigo. No. Porque estás enmascarando el mate, estás tomando 2 o 3 con sabor y enseguida vas a estar en la misma situación, porque ya la yerba fue perdiendo su sabor. La idea, como decíamos hoy, es sacarle rendimiento a un mate con 1 litro de agua y una vez que se terminó, ahí tirar toda la yerba, enjuagar y volver a preparar el mate. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, sí. Bien. Y siempre respetar de cebar donde está la bombilla, dejando yerba seca en el lado opuesto, y cuando ustedes sientan que va perdiendo sabor el mate, ahí recién van mojando despacito la yerba seca hasta el final de ese litro de agua. 1 litro de agua por 25 gramos, esa me quedó fija. Ojo que esta yerba es casi 2 litros, o sea, súper rendidora, así que hay de todo, pero hay que ser buen cebador también. Carla Johan, me has dejado con un desafío enorme que trataré de cumplir a partir de mañana, como dijera un cantante. Carla Johan, autora de El libro de la yerba mate. Carla Johan, muchas gracias por ser parte de esta edición.